Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a un nuevo webinar sobre educación. Mi nombre es Verónica Maldonado del Departamento de Comunicación de la Universidad Casa Grande y seré el acompañante en la parte técnica y tecnológica de esta sala, siendo ya las 3 en punto de la tarde del día de hoy, martes 14 de julio. Iniciamos este espacio virtual que nos reúne para tratar el tema del día de hoy, que es el e-portafolio como recurso de aprendizaje, donde escucharemos y conversaremos con expertos en la materia. Ellos ya se encuentran en la sala, pero antes de darles paso, debo indicarles que nos encontramos en la modalidad seminario de Zoom. Y en esta modalidad solo tienen acceso a cámara y micrófono los panelistas principales. Las demás personas, el público en general que se están registrando en este evento, se categorizarán como espectadores y solo podrán comunicarse por medio del chat y del botón de preguntas y respuestas. Question and Answers, que se encuentra en el menú inferior de su aplicación. Si se conectan desde un dispositivo móvil, en el botón de preguntas y respuestas se encuentra ubicado en la parte superior con las siglas Q y A. En este buzón, donde podrán dejar sus preguntas que surjan durante el desarrollo del tema. Cabe mencionar que solo contestarán las preguntas que se hagan en este buzón. Cualquier otro comentario o recomendación abierta deberán escribirla en el chat normal, donde les recomendamos cambiar la opción donde dice enviar a o para a enviar a todos los panelistas y participantes, ya que así cualquier observación o comentario la puedan leer tanto los panelistas como el público en general. Las preguntas del buzón Question and Answers o preguntas y respuestas serán filtradas y se elegirán las más pertinentes con el tema para poder ser contestadas al final y luego de la presentación general de los temas de nuestros panelistas. Cerca del final de la conferencia, luego de las preguntas, les compartiremos en el chat un link que los llevará a abrir un formulario que tendrán que llenar para recibir su certificado digital como asistentes a la charla. Les rogamos ingresar sus correos electrónicos bien escritos, ya que si los escriben mal, no les llegará el certificado el día de mañana. De igual manera, como el sistema es automatizado, con el formulario deberán escribir bien su nombre, porque tal cual como lo hagan en el formulario es como saldrá reflejado su certificado. Les hacemos una advertencia importante. Las personas que no llenen el formulario no podrán tener su certificado y deberán llenarlo bien, ya que el formulario se cerrará a la medianoche de hoy y no permitirá más registros ni se aceptarán pedidos posteriores de correcciones o envíos por no llegar los certificados. Si no está seguro de que ingresó bien sus datos, puede volver a llenar el formulario con los datos correctos, pero solo se podrá durante el mismo día antes de la medianoche. Dicho esto, no me queda más que darle paso a la moderadora de este webinar, Dolores Zambrano. Dolores, le cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este webinar. Sean todos ustedes bienvenidos y gracias por compartir con nosotros estas visiones de la educación y del aprendizaje activo que se van desarrollando a medida que vamos trabajando con nuevas estrategias de aprendizaje. Hoy nos acompañan expertos en el tema del uso de portafolio y e-portafolio. Contamos con la presencia como panelistas de Rosa Coello, Enrique Guevara y Byron Narváez. También nos acompaña Sabina Arriaga, que al final se comunicará con ustedes y les ofrecerá unas palabras. Bien, como les he mencionado, hoy nos trae a esta convocatoria, a esta reunión, a esta comunidad de aprendizaje, un tema que está en este momento en boga,
que se trata del e-portafolio. Desde la Maestría en Tecnología e Innovación Educativa queremos compartir con ustedes experiencias del uso del portafolio y el e-portafolio en el aula. Es el tema con el cual vamos a trabajar y bueno, quiero empezar pues saludando a nuestros panelistas y dándoles la cordial bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Como ya Muchas les gracias. había mencionado. Bien, sin más preámbulos, pasemos a la revisión que nos trae a esta reunión. Empezamos. Quisiera comentar que el e-portafolio, que no es algo que se da hoy por el tema de la pandemia, sino que es una estrategia de aprendizaje que se viene trabajando por mucho tiempo y en diferentes contextos educativos, no es más que una colección de trabajos reunidos en un elemento digital. Pues dentro de este portafolio se va guardando todo aquello que el dueño del portafolio considera que representa el logro de su aprendizaje. Pues se hace meditando sobre lo que se aprende. Se va construyendo a partir de las decisiones que toma quien lo construye, lo va compartiendo con su comunidad, con sus compañeros de trabajo, con la familia, con los docentes. Y yo no quiero alargar más este tema porque los expertos son los que tienen que decirnos cómo funciona. Empezamos con esta pregunta, que va para que lo responda cualquiera de los que están participando como panelistas. ¿Por qué utilizar el e-portafolio como un recurso que promueve el aprendizaje? Señores panelistas, tienen la palabra. Sí, muy buenas tardes nuevamente con todos. Bueno, nosotros podríamos definir al e-portafolio o el portafolio electrónico educativo como un sistema digital, en formato digital, que se compone de una selección de trabajos del estudiante. Estos trabajos van acompañados de las reflexiones sobre el progreso de aprendizaje, los logros conseguidos, las dificultades y cómo ha logrado superarlas. Es una posibilidad también que le damos al estudiante para documentar toda su experiencia de aprendizaje y ver desde la perspectiva del estudiante cómo él está aprendiendo, de qué forma está aprendiendo. Algo más que puede allí funcionar es que le va a servir al estudiante para depositar trabajos que realice durante las clases, ya sea de forma individual o grupal, hablar un poco sobre experimentos, experiencias, y también lo que es importante para nosotros es ver cómo ese estudiante va evolucionando durante el proceso, ¿no? Puede ser que nosotros veamos que tengamos, o mejor dicho, una evolución desde un inicio de año hasta un final de año. Vamos a ver cómo el estudiante ha superado ciertas, digamos así, adversidades en el camino de su aprendizaje, y también podría ser que le demos algo más a largo plazo. Por ejemplo, verlo iniciar una secundaria, un 8º grado, y ver cómo él llega a un 3º de bachillerato. En este caso, de ver así, podemos también nosotros tomar el portafolio electrónico como una herramienta para evaluar competencias en el estudiante, el desarrollo de competencias, ir viendo justamente esa evolución, la realización de un proyecto, el proceso, y también, bueno, propiciamos el aprendizaje continuo de esta forma. Le aprendemos, le enseñamos al estudiante o le damos la oportunidad de que sea responsable de su propio aprendizaje y que sea consciente de su propio aprendizaje. En este caso, el docente va a ser simplemente un facilitador que va a estar acompañando el proceso. Entonces, Enrique, ¿nos ayudas comentándonos un poco más sobre lo que tenemos aquí como estrategia de aprendizaje? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes una vez más. Muchas gracias, Rosa. Como lo habéis indicado, el portafolio se está centrando en el estudiante. Por lo tanto, podemos indicar que el portafolio digital o electrónico está fundamentado en el constructivismo, ya que el estudiante es nuestro principal actor activo, ¿sí? Que
va construyendo esos significados, va construyendo esas competencias, va realizando ciertas acciones para ir encaminando e ir mostrando cómo es su evolución. Como tú lo indicaste también, puede ser una buena fuente para comenzar desde un octavo de básica y ver cómo va evolucionando hasta llegar a un tercero de básica, para ir viendo esta forma, ¿no? Podemos también decir, entre algunos autores que hemos visto, está Perkins, donde él indica, la gente aprende más cuando tiene una oportunidad razonable y una motivación para hacerlo. En este caso, esta información que el docente tiene que darle al estudiante debe ser una información clara. ¿Qué es lo que nosotros esperamos del estudiante? ¿Sí? Luego, tener una práctica reflexiva, donde el estudiante tiene que tratar de reflexionar de todas las actividades que ellos realicen. ¿Sí? Cada cosa que hagan, el por qué lo hago, ¿sí? ¿Para qué lo hago? ¿Y para qué me va a servir en la vida? Porque de nada vale que yo sea muy bueno en las matemáticas, muy bueno en la física, si yo no sé para qué me va a servir o cómo yo lo voy a poder utilizar. Por eso, en este caso, la práctica reflexiva es muy importante. El otro punto importante es la retroalimentación informativa. No tan solo de subir los trabajos, no tan solo de decir, ahí está mi actividad número 1, ahí está mi mejor trabajo, pero el profesor también tiene que dar retroalimentación, porque a lo mejor el estudiante se está equivocando o no está encaminado, digámoslo así. No decirles está equivocado, sino encaminarlo de alguna manera para que ellos se enfoquen en el camino o cojan el camino correcto para que vayan evolucionando con respecto a sus significados, aprendizajes o competencias. Y por supuesto, una fuerte motivación intrínseca o extrínseca, ¿no? Que en este caso podemos decir los puntos, el mejor proyecto lo voy a mostrar, o alguna otra variedad que yo pueda trabajar como estrategia para que el chico se vea motivado a realizar este tipo de portafolios. Otro autor, tenemos a Vygotsky, donde él indica que la importancia de la interacción social. Como sabemos, este es un portafolio digital donde va a estar subido en una nube, en algún lugar del internet, y que cualquier persona puede tener a la mano esta información. Entonces, ellos pueden retroalimentar también, no tan solo del docente, sino entre compañeros, darse esa ayuda, ¿no? O ver, cómo lo hizo él, cómo hizo esa actividad, cómo logró superar ese problema que yo no lo logro superar. Entonces, a lo mejor ir y observar ese tipo de cosas. Como le indicaba, Vygotsky indica la importancia de la interacción social, ¿no? Donde él creía que la interacción entre compañeros era una parte esencial del proceso de aprendizaje. Aquí, entonces, como le indicaba, se aprovecha esa parte digital, donde hay una interacción social, tal vez no de tú a tú, presencialmente, pero en este caso va a ser por lo menos digital, enviando comentarios, o evaluándolo con alguna rúbrica o alguna otra cosa. Luego tenemos, en este caso, a Ausubel, donde el aprendizaje es el producto de la reflexión, tal cual como lo indica Rosa. Siempre el estudiante va a tener que reflexionar, ¿sí? Reflexionar de alguna manera. Va a exponer la información, va a poner los contenidos, entre otras cosas. Entonces, él debe de reflexionar qué es lo que va haciendo poco a poco, para que él vaya viendo cómo le va sirviendo esa parte en la vida y en algún momento ir encaminándose también a la parte profesional, ¿no? Me voy enfocando en mis gustos, me voy enfocando en las cosas y a lo mejor quiero ser un ingeniero, quiero ser un doctor, quiero ser un abogado o entre algunas cosas. Entonces, él va reflexionando de cómo le va a servir a él en la vida. ¿Sí? Y luego tenemos un último autor, que en este caso es Brunner, donde él indica del aprendizaje por descubrimiento. Él propone el concepto del currículo en espiral, donde él va desde un inicio, que es lo que le decía al comienzo, que comencemos desde un octavo de básica, ir viendo cómo él va evolucionando los aprendizajes, hasta llegar a lo mejor a un tercero de bachillerato. Siempre con la guía del docente, ¿no? Manipulándolo, guiándolo, llevándolo por el camino para que pueda bien evolucionar sus conocimientos. Igual existen otros autores donde también podemos sustentar este portafolio, pero estos son los que más relevantes que hemos topado. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias por estas aportaciones.
muy interesante cómo se concibe un e-portafolio. Y pues sobre el e-portafolio, ¿cuáles son las tendencias que se han revisado a nivel mundial y, por supuesto, en nuestro contexto, acerca del uso de este portafolio? Sí, bien. Yo voy a contarles acerca de lo que son las tendencias y para empezar quiero sectorizarlo. Los portafolios electrónicos en educación comenzaron a emplearse en Estados Unidos en el año 1990 o por la década de los 90. Por lo tanto, se puede decir que en este país existe una larga trayectoria en su uso, aunque esto no esté generalizado en todos los estados, pero por ejemplo, el gobierno del estado de Minnesota impulsó el desarrollo del sistema llamado Avenue con una aplicación llamada eFolio, actualmente conocida como MyEFolio, que es capaz de generar portafolios electrónicos para diversas instituciones, tanto universitarias como centros que no son universitarios, pero son de educación. En el ámbito hispanohablante, lo que tiene que ver con España y Latinoamérica, existe un grupo de investigación llamado GREAT, que por sus siglas significan Grupo de Investigación, Enseñanza y Aprendizaje Virtual, que decidió desarrollar la plataforma Carpeta Digital, después de analizar las plataformas que existían en ese tiempo. Este proyecto fue llevado a cabo en el ámbito universitario, donde se incorporaron de forma progresiva los estudiantes de varias universidades desde el año 2009 hasta el año 2012. Entre las universidades que participaron en este proyecto están la Universidad de Barcelona, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad Nacional de La Pampa y la Universidad Católica de Temuco. Aquí los docentes que participaron en este proyecto implementaron de forma voluntaria el portafolio en sus respectivas asignaturas, con 3 objetivos importantes. Primero, planificar el aprendizaje. En segundo lugar, fomentar la reflexión sobre el proceso. Y por último, facilitar la organización de la información. El portafolio electrónico en Ecuador recientemente es una estrategia indispensable como instrumento de reflexión y autoevaluación docente. Se sabe que es uno de los requisitos del CEACES, que es el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para el proceso de evaluación y acreditación de las universidades. En el año actual, debido a la educación virtual a causa de la pandemia, se ha empezado a utilizar el portafolio como una nueva herramienta de aprendizaje, tanto en escuelas como en colegios. Esta estrategia fue adoptada por el Ministerio de Educación como único mecanismo para evaluar a los estudiantes. Por ejemplo, en COPOL se ha seguido este mecanismo implementando lo que es el portafolio electrónico, el cual es desarrollado por los mismos estudiantes, pero con la guía de los maestros. No sé si Enrique o Rosa quieran aportar algo más. Y tenemos una siguiente pregunta que vamos a abordar. Ya, en caso de las características, ¿no? El portafolio electrónico se distingue, digamos así, de otras estrategias o de otros sitios en Internet porque cumple con ciertas características. En primer lugar, las evidencias del proceso, ¿no? Como ya había mencionado, nos va a servir tanto a docentes como a estudiantes principalmente para observar evidencia del proceso de aprendizaje. Todo lo que respecte a las actividades que demuestran que un estudiante está comprendiendo o está obteniendo los aprendizajes, las competencias que hemos planificado para ellos, ¿no? En cuanto a contenido variado, el contenido variado se refiere un poco a la forma como pueden ellos presentar el contenido que elaboran, ¿no? Lo esencial o lo principal es que el estudiante pueda construir sus propios recursos o construir sus propios trabajos, sus propios materiales, y que lo haga en herramientas tecnológicas que, como por ejemplo, infografías,
¿sí? Tienen también la oportunidad de hacer videos, cargarlos, ¿verdad?, a un portafolio electrónico, tener audios, incluso hacer juegos, ¿por qué no? Y asimismo, recursos diversos, ¿no? En Internet van a tener oportunidad de encontrar infinidad de sitios, blogs, videos, entrevistas que les van a aportar a ellos a su aprendizaje. A veces algunos estudiantes no comprenden por completo en clase el tema, van y consultan un recurso en Internet. Si ellos prefieren leer, van a un sitio, un blog, a un preguntas y respuestas. Si prefieren lo que es videos, van a ir a YouTube, por ejemplo, ¿no? Y a la vez lo que les mencionaba antes, ¿no? Lo que ellos producen como contenido de su aprendizaje, luego también les va a servir como recurso de consulta. Vemos ahí que se explaya también la creatividad del autor, la creatividad del estudiante, la forma como ellos van a presentar sus trabajos, la estructura que va a tener el portafolio. Ellos demuestran su personalidad a través de el portafolio electrónico y de las herramientas que tienen a disposición. ¿Ya? Algunas veces los docentes en clase les enseñamos o les indicamos utilizar determinada herramienta y luego van ellos y comienzan a sacar cosas que nosotros nunca habíamos visto de la misma herramienta que les estamos enseñando. Entonces también aprendemos con ellos. Y en cuanto al control y la organización, ellos son los responsables de controlar, de mantener actualizado el sitio, de tener actualizado su portafolio con los trabajos organizados, ordenados con una estructura determinada. Y bueno, si bien es cierto, en el caso de instituciones educativas, sobre todo de nivel secundario, la institución se encarga de ofrecer una estructura, ¿ya? Sí. ¿Nos puedes ayudar un poquito más? Está bien. Gracias, Rosita. Y bueno, otro criterio importante que debería tratarse es el tema de las competencias que se desarrollan con el uso de este portafolio. ¿Qué opinan ustedes que tienen la experiencia en el uso de estos recursos? Por supuesto, dentro de lo que son las competencias que se pueden impulsar con el uso del portafolio electrónico, tenemos a la reflexión, donde los estudiantes se guían por 4 puntos para poder desarrollarla, como responder qué los motivó a seleccionar un trabajo en específico dentro de este portafolio, o cuán importante resultó este mismo trabajo dentro de su aprendizaje. También podemos, dentro de lo que es el bachillerato internacional, ellos pueden responder o analizar qué perfiles del BI los ayuda a desarrollar este trabajo. Y por último, qué les falta para mejorar luego de haber concluido con el trabajo. Otra competencia que podemos también hablar es la creatividad, donde el estudiante desarrolla la capacidad de crear, de generar nuevas ideas o conceptos que normalmente llevan a conclusiones nuevas. Por tanto, la creatividad puede ser desarrollada y mejorada, como pueden serlo también todas las demás capacidades humanas. Los estudiantes desarrollan sus propios diseños estéticos y también son responsables de la organización de sus trabajos. También tenemos lo que es la autogestión, donde el estudiante desarrolla la capacidad de gestionar sus actividades de forma autónoma. Cuando se habla de autogestión para el aprendizaje, se busca que a través de la reflexión y el autoconocimiento, que el estudiante aprenda el proceso de cómo adquiere un conocimiento de acuerdo a sus necesidades y habilidades propias. También tenemos lo que es el pensamiento crítico, la cual es la capacidad de analizar la información que se tiene sobre un tema, evaluando los detalles y finalmente creando un propio criterio sin que existan aspectos externos, ¿sí?, que le intervengan o que intervengan en su decisión final, ¿no? Por ejemplo, dentro del portafolio electrónico, esta competencia los ayuda a decidir qué trabajo van a elegir dentro de un grupo grande de trabajos. Ellos tienen que elegir un pequeño grupo, una muestra, y subirla a este portafolio electrónico. También tenemos lo que es la evaluación, la cual es una capacidad, una competencia que es desarrollada tanto por el estudiante como por el docente, donde los portafolios pueden empujar a quienes lo desarrollan para que consciente o inconscientemente se ocupen en generar ideas, juzgar, evaluar y reconocer lo bueno y lo malo de su práctica.
de manera que mejoren su capacidad y su desempeño. Y dentro de todas estas competencias se desarrolla también lo que es las competencias digitales, donde tanto maestros como estudiantes van sumando nuevas herramientas a su conocimiento para, en el manejo, en el uso dentro de la educación, ¿no? Ya sea estudiantes o maestros. Muchas gracias, Byron. Me parecen muy oportunas tus aportaciones, puesto que este portafolio demanda de una toma de decisión por parte del estudiante. Y como dices, esa toma de decisión se refleja en todo lo que ellos van a colgar o poner dentro de su portafolio. Surgen muchas preguntas con respecto al tema del portafolio, que es una herramienta pues robusta por lo que ustedes están mencionando. Y como tú has dicho, me engancho de tus palabras finales cuando dices que tanto el docente como el estudiante van revisando nuevas herramientas digitales para poder ampliar su equipo de trabajo, digamos así, porque estas herramientas se convierten en parte de lo que permite producir este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué herramientas digitales son convenientes para elaborar un e-portafolio, tanto para los docentes como para los estudiantes? Ok, antes de responder estas preguntas, voy a indicar unas aportaciones que he leído, ¿no? El maestro debe adoptar el papel de facilitador, no proveedor de contenidos. El que va a, digámoslo así, a tratar de descubrir esos contenidos es el estudiante. Y el aprendizaje es como una torre, ¿no? Lo vamos construyendo siempre paso a paso. No podemos adelantarnos ni decir eso está bien, eso está mal. Este tipo de portafolio nosotros como institución lo hemos trabajado ya años atrás. Como lo había indicado Dolores, no es algo novedoso, algo que el ministerio lo inventó, sino es que vio la estrategia o la forma en estos tiempos del COVID, adaptarlo a nuestras necesidades. Pero como institución lo hemos trabajado mucho antes. Y en este año lo que hemos hecho es simplemente buscar otras alternativas para poder trabajar mejor. Ya que nosotros lo trabajamos en forma de blog, donde él solo hacía pequeños diarios y nosotros revisábamos o veíamos cómo iba el avance. Ahora ya lo hemos plasmado de otra manera. En uno de los libros que he leído dice, las plantillas de portafolio digital permiten la personalización inmediata y la creación de páginas electrónicas. La mayoría de estas plantillas se personalizan fácilmente con unos pocos clics. Con esta cita que acabo de indicar, nosotros lo que hicimos es buscar estas herramientas plantillas, ¿sí? Como por ejemplo Google Sites, que trabaja con lo que es la parte de cuentas de Gmail. Por ahí en el chat decía de que necesariamente tengo que tener una cuenta educativa de Gmail. No, con la cuenta gratis de Gmail es más que suficiente. Nos dan 15 gigas de espacio, que es bastante como para poder subir la información y trabajarla unos años, de octavo a tercero, podemos decirlo así. Wix también es otra opción, pero en este caso también es una opción que no es tan libre, es libre, pero tiene una parte de pago que no me permite utilizar ciertos componentes. Y aparte es un poquito más complicado el uso. A lo mejor, mucho más adelante, podemos dejar aparte Google Sites e irnos por Wix. Y la otra parte, que en este caso ya es una herramienta pagada, como es el caso de Microsoft, en este caso el Office 365, la herramienta SharePoint. ¿Sí? A pesar de que también ofrece casi los mismos beneficios de las otras herramientas, aquí es un poco más complicado el uso. Y nosotros, como área de informática, lo vimos como que fuera más para el consumo de administración, para ya las empresas, porque es algo más serio esta parte de aquí. Entonces, siempre tenemos que buscar cuál es esa herramienta plantilla que me va a permitir crear rápidamente este tipo de contenido, ¿no? Y en este caso, nosotros vamos a utilizar Google Sites, o es lo que nosotros recomendamos aquí. ¿Sí? Luego tenemos, aparte de las plantillas, tenemos ya los recursos como tal, los recursos digitales que el estudiante va a subir. En este caso, este mismo libro, él indica o los llama artefactos. En este caso, los artefactos utilizados en el e-portafolio digital son evidencias del progreso
de la experiencia, de los logros y objetivos a largo tiempo, ¿no? Porque no es que yo ya en un mes voy a tener mi portafolio hermoso, maravilloso, y no con el estudiante cada cosa o cada ítem que queremos subir. Entre las herramientas para crear estos recursos digitales hemos analizado una infinidad de herramientas, pero vamos aquí a indicarles algunas, como por ejemplo Canva. Canva es un gestor de recursos, él me crea bastantes recursos como póster, como logotipos, como presentaciones, entre otra variedad de recursos, y es gratis. Hay ciertas cosas que son pagos, pero ya son imágenes un poquito más sofisticadas. Pero de ahí la mayoría de recursos que tenemos en Canva lo podemos ver gratuitamente. Luego tenemos a Genially, que en este caso es una opción similar a lo que es PowerPoint, que en este caso es para realizar presentaciones. Pero en Genially también no tan solo me da la opción de presentaciones, sino también puedo hacer infografías, puedo hacer diagramas de tiempo, entre otras cosas. Y lo bueno de Genially no es que es estático, sino que es dinámico, es interactivo, como esta presentación que estamos presentando. Sí, me permite esa interactividad con el estudiante, que se mueva, que se vea colores diferentes, entre otras cosas, ¿no? Y por supuesto está en la nube. Luego tenemos también Pixabay. En este caso Pixabay es un repositorio de imágenes, de ilustraciones y de videos. Asimismo, tenemos una parte que es gratis y una parte que es pago. Pero la mayoría de cosas son gratis y uno puede encontrar aquí recursos mucho más nítidos, con mucha más resolución, entre otras cosas. A veces buscar en Google sí amerita, pero hay cosas mucho mejores en este caso en Pixabay, ¿no? Como les indicaba, aquí podemos encontrar imágenes, ilustraciones y lo que es la parte videos cortos como para poder poner en nuestras presentaciones. Luego tenemos Mendeley. Nosotros como documentación o como forma o como un estilo utilizamos normas APA. Entonces con Mendeley me va a ayudar a poner todos los links o todas las fuentes que el estudiante utiliza. De esa manera el estudiante se organiza con sus fuentes y cuando sea necesario poner en sus documentos alguna norma APA, él ya rápidamente podrá sacar la cita de donde lo obtuvo, ¿no? Y de esta manera él también se va organizando un poco con respecto al mundo de las citas, de las normas APA, de la referencia, entre otras cosas. Y por último, como ya le habíamos indicado anteriormente, nosotros trabajamos con Google Sites, pero también trabajamos con las apps asociadas, con las aplicaciones asociadas a Google. En este caso tenemos Google Drive, y dentro de Google Drive tenemos los documentos de texto, las hojas de cálculo, las presentaciones. A pesar de que estamos usando Genially, ellos también podrían utilizar alguna presentación de diapositiva de Google, entre otras cosas más, ¿no? Pero necesitamos tener un bagaje de herramientas para poder crear estos recursos digitales y el chico pueda subir y tratar de mostrar lo que él va haciendo al mundo, ¿no? Bien, interesante esta concepción de herramientas que apoyan la creación del portafolio y sobre todo lo que has mencionado, Enrique, Pixabay, que tiene recursos gratis y es muy importante por el tema de derechos de autor, bueno, que será tema de conversación en otro webinar. Y pasamos al hecho de que ustedes son expertos porque lo trabajan, porque han logrado que sus estudiantes construyan sus portafolios en los diferentes niveles educativos. Entonces, pues, vayamos a mirar estas experiencias con el portafolio que ustedes han trabajado. Claro, entonces, primero voy a comenzar presentándoles un ejemplo de décimo grado. Perdón, Rosa, voy a dejar exacto. Sí, no se preocupe. Ya, en este caso, este portafolio está elaborado en Blogger. Es una herramienta de Google para blogs. Sin embargo, permite crear páginas. Entonces, al momento de permitirnos crear páginas, ya nosotros podemos definirle al estudiante una estructura y también ellos pueden estar incluyendo otras páginas de interés, ¿no? En este caso, se les solicitó que elaboraran una portada donde estuvieran los datos del estudiante con el fin de identificar claramente a quién pertenece el blog. Como ustedes pueden ver, es del año pasado
Sin embargo, este estudiante está desde octavo grado desarrollando su portafolio, ¿sí? Cada año se va actualizando la portada, por eso es que vemos el año pasado. Y se quedó hasta aquí porque ya en el presente año escolar estamos trabajando con Google Sites, nos hemos actualizado. En el caso de la página principal, los estudiantes registran algo que nosotros llamamos el diario de trabajo, en el cual los estudiantes van elaborando apuntes de clases de lo que se desarrolla. En este caso estaban haciendo un proyecto, entonces por eso es que vemos este tipo de gráficos, porque este es el diseño de este estudiante de su proyecto de robótica. Y pues vemos que tiene también una parte de reflexión en la cual concluye, identifica sus propios logros, sus propias dificultades y las preguntas que surgen a partir de la actividad, ¿sí? La parte de bibliografía que está presente en caso de requerirse. Entonces aquí podemos ver que está tanto la parte teórica, podríamos decir, como la reflexión. En el caso de, bueno, ya por parte nuestra, nosotros entregamos una planificación que permite identificar a los estudiantes, estar conscientes de cómo van a ser evaluados, qué es lo que se va a ver en la unidad, y asimismo entregar sus trabajos seleccionados, ¿no? En este caso, este documento está incrustado, está elaborado a partir de un documento de Google, y está incrustado acá como una evidencia, ¿no? Una evidencia de trabajo. En este caso se ve que ha sido elaborado en grupo, en pareja con otra persona, y está aquí presente. También la estudiante tiene almacenada su información de años anteriores. Esto es un año anterior con sus trabajos seleccionados de años anteriores. Y otras páginas de interés que son transversales a la materia y que trascienden también a lo largo de los años. Ellas lo ven octavo, noveno, décimo, y cada vez van aumentando y actualizando su información con respecto, por ejemplo, aquí las normas APA, que es algo que ellos utilizan como herramienta en sus distintas clases. Lo tiene acá como una información de interés justamente para que le sirva a ella misma de consulta. Se autoconsulta lo que ella ha elaborado para sus demás trabajos. Y así pues puede tener otro tipo de información que le van a servir para el trabajo que está realizando. En este caso, como les decía, está elaborado en Blogger, pero se puede trabajar también con Google Sites, con Wix, y otras que no se han mencionado, por ejemplo, hacerlo simplemente en carpetas digitales, que pueden cargarse al internet o enviarse de vez en cuando, almacenarse en un dispositivo externo, o por ejemplo tenerlo en un Google Drive, en un OneDrive, que son nubes a disposición, en donde puede armarse una estructura de carpetas e ir registrando allí evidencias y reflexiones, ¿no? Asimismo, con la ayuda de la inclusión de otras herramientas disponibles de Google y, ¿por qué no?, de otros que están presentes en Internet, ¿sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Sí, en este caso vamos a ver un ejemplo ya de este año con la innovación de Google Sites. Antes de eso, bueno, esto sería lo que dice Rosa. Nosotros le hemos dado como que una especie de estructura de páginas para que ellos puedan ir guardando su información. No obstante, no es necesario de que ellos la sigan, simplemente para que sepan que hay una mejor manera de organizarse, ya que la hemos pensado de varias semanas para poder se trabaje mucho mejor, ¿no? Nosotros, como parte de docentes de informática, hemos indicado que tenga una página de inicio, que va a ser nuestra portada, las materias que tienen en sí, y en el interior de las materias tenemos el diario de trabajo, que viene a ser como su cuaderno, y los trabajos por parcial, ¿no? Que son los trabajos de selección, que ellos van a elegir cuáles son los mejores trabajos que desean exponer a las personas, o así, digámoslo así, y la reflexión con respecto a ese trabajo, ¿no? Y finalmente tenemos unas 2 páginas más, como decía, el quién soy, para presentarme como estudiante hacia las otras personas, y los enlaces de interés. Mientras uno va a veces en el mundo, va explorando este internet,
y busco una página y a veces se me olvida dónde la encontré. Entonces, una buena forma es tener esta página de enlaces de interés donde ellos pueden ir agregando esta información para luego, como decía Rosa, autoconsultarse, ¿no? Poder trabajarlo detalladamente. Eso sería una estructura de cómo lo hemos trabajado. En Google Sites se lo puede crear de esa manera y lo podemos ver aquí. Este es uno de 8º año de básica. Empezamos trabajando con algunas herramientas como Canva, donde ellos hacían este tipo de animaciones, realizaban algún tipo de carátula o póster, como lo quieran llamar, incluso también realizaban algunos avatars. Luego tenemos las diferentes materias donde ellos van ingresando su diario de trabajo día a día, y en este caso tenemos algunas preguntas que tienen que hacerse, como qué aprendí, cómo lo aprendí y qué me falta por comprender. Y ya cada docente puede trabajar de alguna manera. Por ejemplo, esta docente que es de individuos y sociedades, ellos trabajan con instrumentos de evaluación del libro y ellos van subiendo aquí, relacionándolo desde su Google Drive, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a mi materia de informática. Vamos a ir a informática, donde yo puedo también aquí observar cómo ella lo ha trabajado, ¿no? Me ha puesto una carátula, ha puesto mi nombre por aquí, un póster. Veamos un poco la parte del diario de trabajo, cómo lo trabaja ella. La clase del 3 y 4 de junio, qué aprendí hoy, cómo lo aprendí, qué me falta por comprender, y me pone una imagen relacionada, que en ese tiempo estábamos trabajando con la herramienta Zoom para que ellos puedan trabajar óptimamente en sus clases, ¿no? Luego empezamos a enseñarle Google Sites como herramienta para que ellos puedan realizar, en este caso, el portafolio, y así hemos ido avanzando. Google Sites, hemos trabajado con Drive o con alguna otra herramienta, ¿no? De esta manera podemos observar cómo lo va aumentando. Obviamente, ellos no tan solo utilizan una sola herramienta que nosotros les enseñamos, sino a veces hay docentes que tienen otras herramientas que lo que hacen es simplemente ir adaptándose. Por ejemplo, creo que aquí ellos trabajan con una herramienta muy similar al Padlet, donde ellos realizan sus reflexiones, ¿no? Entonces ellos por aquí hacen enlaces a las cosas que están trabajando. Por ejemplo, esto es ciencias naturales, donde indican lo que van haciendo poco a poco, ¿no? Entonces, esto es un diario, perdón, esto es un portafolio de lo que se trabaja con respecto a 8º año de básica. Veamos una última materia, si podemos observar por aquí. ¿Tenemos alguna otra cosa? Es matemáticas. Veamos el diario de trabajo. Y ahí he estado practicando o realizando. Y como le indicaba, ellos tienen un quién soy, donde aquí ellos van indicando un poco de su vida, digámoslo así. No les hacemos poner fotos por obvias razones, pero ellos pueden poner algunas actividades de lo que les gusta hacer. Y por último, están los enlaces de interés, donde ellos aquí tienen todos los enlaces de todas las herramientas que han utilizado. Utilizamos el campus virtual de Moodle, de Copol, tenemos el Zoom. En matemáticas ellos usan el Khan Academy, el Edpuzzle, en informática Google Sites, el Pixabay, entre otras cosas más. Entonces, así es más o menos como lo trabajamos en 8º año. Ahora vamos a ver ya algo más elaborado, que en este caso ya es un ejemplo de 3º de bachillerato, donde los chicos ya son un poquito más elaborados, ¿no? Byron. Sí, por supuesto. En este caso, como ustedes pueden ver, aquí hay un ejemplo de un portafolio electrónico de 3º de bachillerato, ¿sí? Donde en la portada principal o en la página principal ellos lo diseñan a su gusto, a su estilo. No son condiciones que uno les dice que tienes que poner este video, tienes que poner estas palabras, sino que ellos mismos van colocando la información que ellos creen que es indispensable poner dentro de la portada. Por ejemplo, aquí esta estudiante ha colocado lo que es un video de bienvenida a la promoción número 22, ya que, ya que este es su último año de estudio. Indican el año lectivo, ¿sí? Ellos, en este caso, 3º de bachillerato también manejan la misma estructura. La tenemos, por ejemplo, acá donde en la opción derecha que dice página principal y tenemos todas las asignaturas. Por ejemplo, en biología, vemos también que se separa también dentro de biología está la página del primer parcial y del segundo parcial.
Y dentro de cada parcial también tenemos las tres subpáginas similares a octavo, por ejemplo, donde tenemos la subpágina de selección, la subpágina de reflexión y diario de trabajo. Ellos manejan la misma estructura, pero dentro de la página principal, los estudiantes tercero colocan lo que son botones directos de acceso, ¿sí? De acceso directo a cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en este caso, vemos biología, ¿sí? Y dentro de biología, aquí la estudiante ha colocado el objetivo de la unidad, ¿sí? Imágenes relevantes que ella quiere colocar dentro del diseño, está a su gusto. Por ejemplo, aquí coloca las opciones o los enlaces directos a los parciales, ¿sí? Ella lo decidió poner así, donde si doy clic, por ejemplo, en parcial 1, me lleva directamente a la página principal del parcial 1, donde también ella coloca imágenes que ella cree relevantes, y aquí también tengo botones de accesos directos. Por ejemplo, tengo lo que es selección, reflexión y diario de trabajo. Por ejemplo, en selección, si doy clic aquí en selección, tengo esta página, donde tengo todos los trabajos seleccionados referente a la materia de biología, ¿sí? Por ejemplo, aquí ella ha colgado trabajos en PDF, de cada trabajo que ella va seleccionando, no de todos los trabajos, sino una cierta cantidad que el maestro es quien le indica, tienen que seleccionar 3 o tienen que seleccionar 4, y ellos seleccionan de todos los trabajos que realizaron en el parcial, seleccionan lo que ellos creen que son los mejores trabajos. Por ejemplo, tenemos un trabajo, una actividad 1, una actividad 2, y una actividad 3, en este caso, que son los trabajos que esta estudiante ha seleccionado. Por ejemplo, si voy a reflexión, en reflexión yo tengo una reflexión por cada uno de los trabajos que están en la página de selección. Entonces, por ejemplo, como mencioné anteriormente, ellos aquí tienen que indicar qué los motivó a seleccionar este trabajo. Sí, por ejemplo, aquí, si yo doy clic aquí, me aparece escrita la reflexión del estudiante, donde indica por qué lo seleccionó, qué lo motivó a seleccionar, qué importante es el trabajo, qué le falta por mejorar dentro del trabajo que hizo. También tengo la reflexión del segundo trabajo y la reflexión del tercer trabajo en este caso. También tenemos, por ejemplo, lo que es el diario de trabajo, donde aquí ya el estudiante en sí escribe lo que es la reflexión de la clase del día, solo la reflexión de la clase, y también puede ir adjuntando lo que son, por ejemplo, videos. Si yo doy clic aquí, yo puedo leer la reflexión que ha escrito el estudiante, donde de la misma manera que en octavo año, ellos aquí responden, pero ya en una forma de párrafo, ya sin colocar lo que son las preguntas, pero igual responden y se guían por las mismas preguntas que son qué aprendí hoy, cómo lo aprendí y qué me falta por aprender. Y aparte ha colocado un video que ella cree que tiene está conectado a la clase del día, ¿no? Acá también, por ejemplo, tenemos lo que es el diario número 2, ¿sí? Y también aquí podemos ver la cantidad de diarios de trabajos con respecto a la materia de biología, ¿sí? De todo lo que se ha visto en este parcial. También, por ejemplo, ella puede colocar fotos de anotaciones que ella hace en su cuaderno, muy aparte de lo que es escribir su reflexión. Ella, en este caso, ha querido colocar una foto de las anotaciones que ha hecho dentro de la clase, como podemos ver. Ahora también, por ejemplo, si yo regreso a página principal, tengo las mismas páginas que son, por ejemplo, quién soy y enlaces de interés. En quién soy, en este caso, ellos colocan aquí su información, ¿sí? Colocan imágenes que, por ejemplo, enlaces que ellos creen pertinentes, que ellos son a su gusto, ¿no? Por ejemplo, gustos personales, donde ella indica que le gusta viajar por el mundo, le gusta tocar instrumentos, pero ellas son, en este caso, como es una página personal donde está su información, ella escribe, en este caso, se muestra lo que quiere que los profesores o las personas que accedan a su portafolio conozcan de ella. También tengo lo que es enlaces de interés, donde aquí ella puede colocar enlaces de interés que tengan relación con cada una de las asignaturas. Por ejemplo, aquí en el caso de biología, ella ha puesto enlaces de videos que tienen que ver con esta asignatura. Por ejemplo, aquí en matemáticas también ella ha colocado otros enlaces. Química, ella lo ha sectorizado, ¿no? Lo ha seccionado por cada una de las materias, va colocando, por ejemplo, aquí está la materia de diseño, que es la misma materia de informática, donde ella coloca un video de un robot que aporta, en este caso, en el momento de la pandemia, ¿no? Y así va poniendo en cada una de las asignaturas cada uno de los enlaces que ella cree que son de interés con respecto a la materia. Y este es un ejemplo, como pueden ver, desarrollado 100% por el estudiante, pero con la guía siempre del maestro. De hecho, dentro de lo que fueron las primeras clases, nosotros les explicamos cómo usar las diferentes herramientas que nos brinda Google Sites, pero son ellos los únicos responsables de la creación, de la creatividad, de cómo quieren que se vea su portafolio. Sí, y a lo mejor de alguna manera ir
Esto se puede convertir de un portafolio digital a un entorno personal de aprendizaje. En este caso, ya se puede decir que es un PLE, ya cuando lleguen a tercero de bachillerato y estén a punto de ir a la universidad, ¿no? Bien, sumamente interesante la experiencia que ustedes presentan en los diferentes años. Hay muchísimas preguntas para ustedes, las veremos al final. Y pues, ¿qué podemos concluir sobre este tema de los portafolios? De acuerdo a lo que ustedes han mencionado y la experiencia que nos han compartido, he recogido lo relevante de su presentación. Todo es relevante, pero hay partes que te dejan esa curiosidad por ir a revisar, investigar. ¿Qué puede pasarle a mis estudiantes si aplico estas estrategias que ustedes han compartido con nosotros? Pues entre las conclusiones vamos a mencionar que estos portafolios permiten innovar en su desarrollo a través de los diversos recursos tecnológicos que se utilizan, que permiten crear diversidad en la realización de las actividades y desarrollar un aprendizaje significativo. Motivan al estudiante a presentar resultados cada vez mejores. Permiten la construcción individual de aprendizaje en donde puede desarrollar competencias relacionadas con la búsqueda, selección, análisis y reflexión de la información. Además, como lo has mencionado, Enrique, a medida que los estudiantes van elaborando este portafolio, pueden llegar a construir su propio entorno personal de aprendizaje, en el cual se va a evidenciar su estilo de aprendizaje y el ritmo de aprendizaje con los que ellos van desarrollando todas estas competencias para construir un nuevo conocimiento. Les agradezco muchísimo, Enrique y Rosa, y en este momento pues vamos a revisar algunas preguntas que han realizado los espectadores. Entre esos hay una que me llama la atención mucho y que voy a preguntarlo, es acerca de un portafolio para inicial. Atrevida, me he tomado la libertad de responder que esto puede ser con la ayuda del padre y el docente. ¿Qué opinan ustedes? Sí, en efecto, en el caso de primaria, hablamos de inicial 1 hasta sexto de básica, puede ir variando un poco las herramientas, ¿no? Pero en el caso de inicial 1, inicial 2 y primero de básica debería estar involucrado mucho el padre. A pesar de que siempre indicamos que el papá debe estar hasta tercero de bachillerato de alguna manera, porque ellos todavía son menores y dependen mucho de nosotros los padres. Y algunos somos padres y hemos estado involucrados en la educación. Yo tengo un niño que está en segundo de bachillerato y él siempre está ahí pendiente de que le ayude o que le indique cómo puede mejorar o alguna otra duda que tiene con respecto a las herramientas. Entonces, como padres debemos estar siempre, pero mucho más en el caso inicial. ¿Cómo lo llevamos en el colegio? En este caso, se le pide al padre de familia que realice las evidencias y pueda ir subiéndolo a una carpeta de Drive. ¿Sí? O también pueden hacer esto, en mi caso de séptimo, que tengo también una niña en séptimo de básica, lo que hacen es, tienen como que documentos plantilla, les envían al estudiante, y el estudiante empieza a llenar ahí. Ya las preguntas están hechas, la estructura ya está hecha y simplemente ellos van y llenan. O si no, también he visto que tienen como que una especie de hoja de cálculo donde está el nombre de cada estudiante y al lado están las preguntas. Y ellos todos los días, después de las 2 de la tarde, empiezan a escribir. Y eso sería como que su portafolio. Sí, en este caso no hay una forma de decir que es un portafolio en físico, sino más bien todavía sigue siendo digital, pero con la ayuda un poco involucrada de los padres y de los maestros, ¿no? Podría decirlo así. No sé si tienen alguna opinión. Rosa, que también tiene niños pequeños. Sí, en el caso de los pequeñitos, las maestras tienen elaborado material para que los padres en casa lo impriman y lo presenten al niño para que lo elabore, ¿no? Por ejemplo, lo que es pintar, pegar papelitos, cosas parecidas.
Y también la reflexión. La reflexión en ellos es en su mayoría gráfica, no tienen que estar escribiendo, sino que les ponen, por ejemplo, les ponen 3 caritas, ya, y que ellos identifiquen cómo se sintieron con la actividad, felices, tristes, enojados, estresados, ya. Otra forma es que ellos, el papá les haga preguntas y los papás van registrando las respuestas de los niños, ¿no? Lo que les van diciendo, y todo eso se va almacenando. Hay una pregunta que, perdón Enrique, hay una pregunta que llama también la atención, es esta pregunta sobre la diferencia que hay entre Google Site y Google Classroom. Ya. Creo que es importante. Claro, el Google Classroom viene a ser como que la plataforma o el LMS donde yo administro mi información de contenidos como docente. Administro a mis estudiantes, administro los recursos que yo les doy como contenidos, administro las tareas que los estudiantes suben, yo califico. Viene a ser como un e-learning, ¿sí? En cambio, el Google Drive viene a ser para trabajar páginas web o sitios web, como sería en español, la parte de ahí. Pero esa es la diferencia, ¿no? En Classroom no voy a poder crear mis páginas y van a ser públicas. En cambio, en Google Sites yo puedo crear un sitio y yo lo puedo elegir también que sea restringido, pero por lo regular este tipo de información es pública para que los demás también puedan nutrirse de lo que está haciendo el chico, ¿no? Bien. ¿Rosa tenía algo que aportar o Byron quería comentar algo? Sí. Antes de presentarles la siguiente pregunta, ¿no? Yo también tengo algunas preguntas aquí que he anotado, no sé si me... Sí, con respecto, por ejemplo, de una pregunta, dice, ¿cómo podemos controlar que esto no se convierta en una mera carpeta digital de acumulación de información? Por ejemplo, cabe recalcar y mencionarlo nuevamente, que la importancia del portafolio no son los que se acumulen trabajos, sino que, por ejemplo, aquí no se acumulan todos los trabajos que el estudiante realiza en el parcial o en el trimestre, sino que aquí se acumulan los trabajos que él selecciona, que él cree que son relevantes. Y luego de seleccionar estos trabajos, el estudiante lo que realiza es una reflexión en sí, donde la reflexión viene de él mismo. La reflexión es lo que lo ayuda a él a analizar, a pensar, en este caso, por qué es importante, qué le faltó desarrollar en el trabajo. Y hay 2 tipos de reflexiones, como vimos dentro de lo que es el portafolio electrónico, que es, primero, la reflexión del trabajo que seleccionó, que es muy importante, y segundo, la reflexión de la clase del día. Estas 2 tipos de reflexiones son las más relevantes o importantes dentro del desarrollo de un portafolio electrónico. No los trabajos en sí, porque los trabajos los realiza como tareas, como actividades en clase, y eso los puede ir acumulando en su cuaderno, teniendo para revisarlo después para un aporte. Lo importante es la reflexión que él realiza, el análisis que él realiza con respecto, ya sea a la clase y luego también al trabajo que realizó. Y no tan solo eso, Byron, también depende mucho del docente. La pregunta a lo mejor va un poquito más allá, porque el estudiante está cumpliendo lo que tiene que hacer, subir sus actividades, realizar sus aportes, pero si el docente no hace la retroalimentación debida, no lo califica, no lo evalúa, no hace la coevaluación, no hace la autoevaluación, no permite que el estudiante sepa si está haciéndolo bien o mal, va a quedar en un mero, como el usuario indica, simplemente subir y subir. También es muy importante el papel del docente al momento de la retroalimentación. Si no lo hace, va a quedar de esa manera, simplemente un repositorio más con información. Bien, Enrique, tú mencionaste que tenías algunas preguntas que podías responder. Claro, por ejemplo, sí, aquí hay unas preguntas, por ejemplo, dice, ¿cuáles serían las mejores estrategias para un estudiante con capacidades especiales para desarrollar su portafolio? Ahí ya depende de la necesidad. Recuerden que tenemos grado 1, grado 2, grado 3, y dentro de todos esos grados tenemos un sinnúmero de necesidades especiales, no vamos a decir discapacidad, de necesidades especiales, donde el niño, yo tengo que conversar con él, analizar qué es lo mejor para él. Ya no sería lo mejor un Google Sites porque es muy complicado, capaz un poco la parte de crear este tipo de estructura o de que él entienda, a lo mejor crear pequeñas carpetas, o ir haciendo como se lo hacen con niños más pequeños, tenerles plantillas que simplemente ellos vayan agregando la información.
o ir preguntándole día a día, dependiendo de cómo sea su necesidad especial, ir preguntándole qué tal clase, de qué forma fue, pero ello sí debe de ser algo más diferenciado, ¿sí? Por la estructura o la forma. A lo mejor para los niños necesidades especiales con alta superdotación, ahí no sería tan complicado realizar este tipo de actividades, pero a lo mejor convencerlo de que suban sus actividades, ahí sería otra cosa, ¿no? Pero creo que ya depende un poco de qué necesidad especial tenga. Otra de las preguntas que tengo aquí dice, ¿existen más herramientas digitales para realizar el portafolio aparte de la mostrada? Obviamente, por ahí vi algunas, el Wedlit, el Wix, entre otras herramientas. Simplemente son una de las tantas que se usan, o de las más usadas, por ejemplo, como Google Sites, SharePoint, Wix. De ahí existen 1001 herramientas. Está Mahara, está también el WordPress, está también loago.com, o sea, monografía, o sea, todas esas cosas también yo lo puedo utilizar. Puedo utilizar incluso un wiki, ¿sí? Como wiki porque yo lo estoy creando. Entonces, pero ya depende de la institución y cómo quieren ustedes llevarlo. Otra de las preguntas que indica, dice, ¿quién me garantiza como maestro que el estudiante es el autor del desarrollo de cada una de las actividades? Bueno, ahí ya depende de qué tanto lo conozca usted. Uno tiene que ir conociéndolo, cómo él escribe especialmente. Uno se da cuenta cómo él escribe, cómo comienza escribiendo, y después cuando me trae un trabajo que, oye, qué variedad de escritura, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que él no lo hizo. De ahí como docente tendré que aplicar alguna estrategia, preguntarle, ya, ¿y qué es? ¿Y por qué pusiste este párrafo aquí? Ver si él lo hizo e ir viéndolo, cómo ayudarlo, no atacarlo, no decirle, sí, ya sacaste, te pongo a cero, y no, sino tratar de ver cómo se lo ayuda al estudiante. La idea de la educación no es destruir al estudiante, sino de ayudarlo y apoyarlo para que vaya por un buen camino. Y una pregunta más creo que tengo aquí, que también hacen muchas, ¿qué pasa si no tengo un celular? ¿Qué pasa si no tengo internet? ¿Qué pasa con estos niños? Sí, nuestro tema en el día de hoy fue un portafolio electrónico. Pero, ¿qué se puede hacer con esos niños? Asimismo, el docente tener plantillas y dárselo a los estudiantes para que ellos vayan registrando a lo mejor en una carpeta del físico todos los trabajos y al final del año lo hacían. Creo que eso alguna vez lo hicimos nosotros cuando estudiábamos por allá por los 90, que no había internet ni nada. También teníamos que hacer portafolios de alguna manera. Entonces, y lo hacíamos en los portafolios esos gigantes donde teníamos separadores y poníamos todos los trabajos ahí y al final, creo que en sexto curso, como se lo llamaba en ese tiempo, entregábamos una carpeta para poder graduarnos. Entonces también se lo puede llevar así. Ninguna herramienta digital, ¿no? Creo que son todas las preguntas que he visto. No sé si tengan Quiero aportar algo más a lo que dices en el último punto, Enrique. Por ejemplo, se habla mucho de que el problema realmente es la conectividad. Cabe recalcar que dentro de lo que es un portafolio electrónico, él lo desarrolla en casa. No necesita tener una conexión 100% para ingresar a lo que es un Google Sites a diseñar. Ahora, si por ejemplo vemos que el estudiante o tenemos un estudiante que no tiene conexión a internet, ok, lo puede ir desarrollando en su computadora por carpetas, de la misma manera, con documentos bien ordenados, bien estructurados, y luego esa carpeta el estudiante puede compartirla de alguna manera, llevarlo en un pendrive o enviarlo a algún amigo que tenga conexión a internet. Ahora, lo que quiero recalcar aquí es, lo importante son las ganas que tenga el estudiante en sí, porque el estudiante que es dedicado va a hacer el mayor esfuerzo por cumplir con este trabajo. El estudiante que no es dedicado no lo hará. Y en todo caso, incluso así tenga conectividad a internet, el estudiante que no es dedicado tampoco logrará completar esto. También depende depende de lo que es las ganas que tenga el docente en acercar y en querer colaborar con el estudiante para que el estudiante pueda cumplir. O sea, problemas van a existir, pero todo esto se resuelve siempre que de ambas partes se tengan las ganas de aportar el uno con el otro. Sí, y la última parte que voy a aportar a lo mejor es, ¿qué pasa si el estudiante sí tiene la computadora, tiene un equipo bueno, pero no tiene internet? Ahí también entran las herramientas offline, como por ejemplo Xlearning, Ardora 8, creo que era por ahí que alguna vez escuché, donde yo puedo crear sin número de recursos, ¿sí?, offline, que yo les puedo pasar al estudiante por un pendrive, o le digo, ¿sabes qué? Conéctate todos los viernes,
y vas a tener esta información, la bajas y la realizas, y luego los mismos viernes la subes a la nube. Entonces, pero tengo el equipo, pero no tengo internet. Entonces puedo trabajar con este tipo de herramientas offline que me permite crear documentos digitales o recursos digitales online para el chico, ¿no? Como los score y todas estas cosas que me permite el Excel Learning o el Ardora. Y yo quisiera agregar algo más también. En cuanto, un poco hablando de la experiencia, es difícil al inicio que los estudiantes quieran trabajar en el portafolio, que quieran hacer un diario de trabajo y registrar la actividad y registrar sus logros. Al inicio no quieren, es verdad, no quieren, se les vuelve complejo, no tienen más que todo porque no tienen la habilidad. Esa habilidad es muy importante desarrollarla también, ¿sí? Cuando nos queremos graduar del colegio, nos queremos graduar de la universidad, queremos graduarnos de un posgrado, lo que nos van a pedir es escribir, lo que nos van a pedir es exponer nuestras ideas, nuestras conclusiones, saber sintetizar. Entonces, un poco vamos preparándolos para eso ya. Es un proceso que en un año no se logra, sí se mejora, pero que si se hace desde pequeños y se va avanzando durante los años, vemos la evolución. Tal como yo les presentaba el trabajo de esta niña de 10º, donde tenía un montón de cosas escritas, escribe creo que más que yo, pero eso no se logró recién en ese año. Al inicio era un poco obligarlos hasta cierto punto a presentar los diarios de trabajo semanalmente, estarles revisando constantemente faltas ortográficas, o que me ponían 2 líneas en su reflexión, tratar de que argumenten un poco más. Entonces es un trabajo arduo al inicio, pero ya después, les digo por experiencia, ya yo no tenía que decirles háganlo. Solitos ellos en la clase estaban escuchando la clase o estaban haciendo la parte práctica, el trabajo autónomo, y inmediatamente registrando ya en su cuaderno, en su diario de trabajo, o posterior a la clase, sin que yo se los envíe de tarea, clase a clase ya tenían ellos registrados sus logros, sus dificultades, porque se dan cuenta que es algo que les sirve mucho. A lo mejor no siempre lo vuelven a consultar todo lo que ponen, pero en ese momento es como algo para sacar las ideas que tienen en su cabecita y asentar lo que acaban de aprender. Al escribirlo, son más conscientes de lo que acaban de aprender y son más conscientes de identificar en dónde están sus propias dificultades, y así vienen ya a las siguientes clases con preguntas más específicas, ya temen menos dar opiniones o aportar con ideas, y bueno, eso ayuda a todo el curso, no solamente al chico, ¿no? Bien, una última pregunta que por cuestiones de tiempo vamos a dejarla planteada para que la respondan, es el tema de si hay alguna app, alguna aplicación móvil que pueda servir para que los estudiantes armen su portafolio digital. Bueno, en la ocasión pasada que conversábamos también con los colegas, se mencionó las redes sociales. Podemos armar nosotros en Facebook una página. En Instagram podemos tener nuestro perfil. Qué sé yo. En Twitter. Bueno, en Twitter, ya. Sintetizar la clase en 140 palabras. Por ejemplo. Entonces, si hablamos de Facebook o de Instagram, por ejemplo, tenemos un Instagram allí donde está nuestro perfil, y podemos nosotros tener publicaciones que pueden corresponder a actividades, ¿sí? Evidencias de actividades, pequeñas reflexiones, como dice Enrique, sintetizarlas en un espacio que pueda verse en ese pedacito de un Instagram. Esa es otra habilidad más, ¿ya? Y ver la creatividad del estudiante y del docente para ver esa estructura, ¿no? Saber utilizar, bueno, lo que tenemos a mano, lo que estudiantes conocen, lo que sea más fácil para mí, lo que sea más fácil para ellos, y adaptar, dar un paso más y arriesgarse. La primera va a salir mal, pero ahí vamos aprendiendo a armar cada año, va mejorando, así como nosotros, ¿no? Que iniciamos con un blog, era solo un blog, después ya se volvió un blog con páginas, y pues ahora hemos escalado a un sitio en donde ya se ve una mejor estructura, ¿no?
Bueno, Incluso siempre ver lo que el estudiante está haciendo en el momento, ¿no? ¿Qué aplicaciones está utilizando? ¿Qué es lo que más usa? ¿Cómo llegar a él con respecto a las clases, ¿no? Si él ve videojuegos, si le gusta la serie. Entonces, tratar de enganchar un poco siempre al estudiante, ¿no? Otra herramienta, ya la última, sería el Bitmoji, con respecto a los avatars, ¿sí? Poner las imágenes de avatar, de que aquí está la información, entonces eso le llama bastante. Por ejemplo, el avatar que yo tengo siempre, de que yo estoy en mi oficina virtual, ahí trabajando. Entonces, una forma de verlo, ¿no? Entonces, hemos adoptado dentro del área a poner nuestros campos virtual con emoji y todas estas cosas que los chicos están utilizando en estos tiempos. bueno, Enrique, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Hay mucha reflexión en los comentarios, sin embargo, en este momento vamos a dar paso a Sabina Arriaga, que nos va a compartir una información que proviene de la Universidad Casa Grande, específicamente de la Maestría en Tecnología Educativa. Sabina, tienes la palabra. Gracias, Solito. Voy a compartir mi pantalla para explicar un poquito acerca del convenio que tenemos con el Fondo de Cesantía. Bien, como ya lo dijo Dolores, mi nombre es Sabina Arriaga. Yo primero quiero agradecer a todos quienes se registraron en este webinar que nace desde la Maestría en Tecnología e Innovación Educativa. Nosotros queremos compartir con ustedes la información de nuestra maestría, que actualmente tiene inscripciones abiertas durante todo este mes de julio y el mes de agosto, porque iniciaremos clases en el mes de septiembre. Nuestra maestría va a ser en una modalidad totalmente online. Va a durar 3 semestres en el que está incluido el proceso de titulación y nos vamos a manejar con clases durante viernes y sábados cada 15 días. Para que esto les dé la oportunidad de realizar sus tareas, no sentirse tanto bajo la presión del teletrabajo, de la casa, de los hijos y aparte los estudios. Estos son los requisitos que tenemos de admisión. Igual yo en el chat les compartí el enlace de esta presentación. Dentro de nuestro proceso de admisión, pues primero deberíamos pagar una inscripción, luego entregar los documentos y vamos a iniciar un curso propedéutico el día 1 de agosto, solo en 2 fines de semana. Esta es la malla curricular de nuestro programa de maestría y estos son los costos. Como les había mencionado, lo primero es pagar los $200 de inscripción. Dentro del fondo de cesantía, del convenio que tenemos con el fondo, tenemos un 30% de descuento para todos los docentes que están afiliados al fondo. Lo que tendrían que hacer es gestionar con el fondo un préstamo para que el fondo cancele directamente a Universidad Casa Grande, o también, si usted no quiere hacer un préstamo con el fondo, podría pedir un certificado de estar afiliado y pagar, pues, si dispone del valor total de los 4.410, o puede pagar este valor con una tarjeta de crédito y diferirlo con su institución bancaria. También tenemos un 25% de descuento para aquellos que no están afiliados al fondo y pueden pagar pues, con tarjeta o con un pago de contado. Aquí también están las cuentas para los pagos. Bueno, y quiero de nuevo agradecerles por su participación, por haberse inscrito y por sus comentarios que fueron realmente muy valiosos. Estuve leyendo en los chats todos los comentarios que hacían y es cierto, ¿no? Es un reto para nosotros como docentes, sobre todo para aquellos que estamos en institución fiscal, llevar esto a nuestros alumnos. Pero no es imposible. Siempre pensemos en que, si bien es un poco difícil, pero jamás será imposible, porque todo está en que lo querramos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabina. Y termino diciéndoles que es verdad todo lo que ustedes dicen en lo que comentan en el chat. No, la tecnología no llega a todo nuestro contexto, a las partes rurales de nuestro país. Esto, pues, nos cayó de golpe.
Sin embargo, nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos pensando en que y ahora no, yo no tengo y tú sí tienes. No, ahora es el momento donde nosotros como docentes debemos repensar nuestro trabajo en el aula. ¿Cómo lograr que mis estudiantes desarrollen competencias transversales y específicas para que se enfrenten a un mundo competitivo? Porque recuerden que nosotros somos los responsables de que eso ocurra, con o sin tecnología. Somos los llamados a reimaginar, rediseñar nuestro trabajo para lograr tener ese futuro del país con unas competencias que permitan razonar de manera lógica, pensar críticamente, ser creativos y sobre todo enfrentar al mundo con alegría. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos en un próximo webinar con un tema diferente, por supuesto muy traído a la actualidad y de interés para todos los que hacemos docencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Dolores, y a todos nuestros conferencistas por este conversatorio tan interesante. Les pedimos a nuestros asistentes que por favor todavía no se desconecten porque seguimos pasando en el chat el link del formulario para que puedan recibir el certificado. Les recordamos, por favor, que revisen bien la manera correcta de la escritura de su nombre y el mail para que lo puedan recibir. Y también que lo hagan dentro de hoy para que sea válido el certificado. Y disculpen que sea repetitiva, me uno a lo que dice nuestra compañera. Por favor, es en el formulario donde deben escribir correctamente su correo para que les llegue el certificado. Nos hemos encontrado con situaciones de correos que no están escritos correctamente y por eso no les llega el certificado. Por favor, atendamos al momento de escribir nuestro correo. Repito, Susanita, Susan, tu nenita, por favor, ese correo va en el formulario. Así es, Dolores, muchas gracias por recalcar ese punto. Estamos viendo que algunas personas nos están enviando todavía por el chat sus nombres y sus direcciones. Les repetimos que tienen que ingresar al link donde está el formulario para que puedan acceder al certificado. Luis Enrique, por favor, llena el formulario para que llegue tu certificado. Bueno, sin más que agregar, me despido de todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias por la conferencia y a todos nuestros participantes. Les enviamos por última vez el link para que puedan ingresar a hacer su certificado y los esperamos el día de mañana en una nueva en un nuevo conversatorio de parte de nuestra universidad y también del Fondo de Cesantía del Magisterio. Gracias a todos, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.